¿Qué tal? ¿Cómo les da? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Debate 22. Hoy tenemos pues un programa muy especial porque tenemos a tres invitades, destacados colegas periodistas, con quienes vamos a conversar sobre el futuro del periodismo en América Latina, el modelo de negocio, la innovación, la investigación, las cualidades éticas, todo a lo que nos enfrentamos los periodistas, a lo que se enfrenta este oficio en los tiempos que corren. Así es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida primero a Cristian Alarcón, quien es director de Amfibia. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Jacaranda? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto tenerte por aquí. También Elisa Lieber, quien es jefa de contenidos de Fact Story, que es parte del grupo de AFP desde Uruguay. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros en Debate 22. Y nada más déjame decirle al público que El Pretexto es un extraordinario libro que de verdad yo me lo devoré, me gustó muchísimo. Futuro Imperfecto, que justamente pues plantea varias preguntas de hacia dónde va el periodismo en estos tiempos. 16 periodistas que, bueno, pues forman parte de este magnífico proyecto de la beca Cosecha Amfibia. Así es que pues déjame, si te parece, Cristian, empezar contigo, porque es un libro que plantea muchas preguntas, se divide en dos partes, se habla de experiencias, de los retos, de los desafíos, pero sobre todo es un libro, y déjame tomar aquí una frase tuya que me parece increíble. Dice, en este libro retoña el atrevimiento de un periodismo sin patrones. Estamos hablando de un periodismo independiente. ¿Qué es Futuro Imperfecto, Cristian? Bueno, Futuro Imperfecto es un mapa, ¿no? Una cartografía del periodismo latinoamericano, iberoamericano, porque también está uno de los directores del diario.es de Madrid, de España, de manera que es un libro iberoamericano. Es un futuro imperfecto porque todos los que hacemos periodismo en las últimas 3 o 4 décadas, incluso aquellos que estamos ya en la fase final de nuestras carreras, digamos, ¿no? Aquellos que nos aproximamos a la idea de soltar amarras del periodismo. Venimos experimentando, digamos, una crisis cada vez más intensa, más preocupante, que no es una crisis solo del periodismo, digamos, no estamos hablando de algo que esté aislado, fuera del contexto de lo que pasa en el mundo entero con las democracias, digamos, estamos ante una crisis de las democracias en un postcapitalismo financiero predatorio que acorrala los proyectos creativos, que se fortalece a las empresas multinacionales y a los grandes grupos económicos, y que con ciertos vaivenes, digamos, vuelve a recrear múltiples modos de reproducir el capital, y que antes lo lograba con empresas periodísticas, muchas de ellas hegemónicas y monopólicas, pero que no lo logra ya tan bien como antes con el periodismo, lo logra con otros negocios asociados al periodismo, como lo son la posesión de los datos y las tecnologías de las telecomunicaciones. Casi no hay, digamos, negocios promisorios en el periodismo latinoamericano, ¿no? Y si esto, imagínate que afecta de este modo a las empresas tradicionales, que en general han sido propiedad de las familias que han también ostentado el poder de otras áreas de la economía, no solamente la de los medios. En cada país hay circunstancias relativamente parecidas, apellidos que se repiten, familias de 3, 4, 5 generaciones que fueron las fundadoras de estos grandes periódicos en el siglo XIX, en algunos casos a comienzos del siglo XX, y los emporios de los nuevos magnates de la comunicación que llegaron en las últimas 3 o 4 décadas. ¿Qué pasa si están en crisis estas mega empresas con los periodistas independientes? El dato que voy a poner sobre la mesa, que me parece ya una especie de no significa un enorme desafío realmente de cómo repensar nuestro futuro imperfecto, es que en el estudio que está culminando, yo creo que lo están por publicar los amigos de la Fundación Gabo, de Nuevo Periodismo, un estudio encargado por la UNESCO, a cargo de Germán Rey, un académico tremendamente inteligente y prestigioso, Germán, que ha hecho muchísimo de este tipo de trabajo. Encuestaron, primero mapearon la existencia de más o menos 3.500 medios nativos digitales en toda América Latina.
luego se quedaron con un universo de 1.500 y encuestaron a 350. Esa encuesta arroja algunas cifras. La más preocupante de todas es aquella que responde a la pregunta de cómo se financian los medios en América Latina. Los medios nativos digitales, ¿dónde estamos los medios independientes, ¿no? Y en el caso global, en el caso, yo observé la cifra de América Latina, el 49%, solo el 22% proviene de la publicidad y algo así como el 49% de los fondos para poder hacer periodismo en esos medios independientes surgen de los propios bolsillos de los periodistas. Hay países como Chile donde esto llega al 54%. No conozco la cifra específica de México, pero la podemos buscar. O sea, los periodistas están financiando sus propios proyectos, dices ahí, perdón. Exactamente, los periodistas están financiando el mejor periodismo de América Latina. Y esto abre una cuestión que viene a transformarse en un debate que debería ser lo más político posible. Porque América Latina está gobernada, los países de América Latina están gobernados por dos tendencias claras, ¿no? Pero una de esas tendencias podríamos definirla como más progresista, de izquierda, centroizquierda, con distintas intensidades, con distintas visiones. No creo que podamos comparar a Manuel López Obrador con Bolsonaro, Boric, por ejemplo. No, con Boric. A nivel de las Cualquiera diría que se parecen, pero no se parecen, ¿se entiende? Claro. Como tampoco se parece exactamente a los gobiernos de Nicaragua ni de Venezuela, son muy diferentes. Por supuesto que hay cuestiones macroeconómicas e intereses respecto a cómo comportarse con las mayorías populares que podrían parecerse. Pero si observamos sus políticas de medios, vamos a ver que son distintas y que no hay una línea clara respecto de qué hacer con este problema desde las fronteras de la política progresista, porque las ultraderechas no son amigas del buen periodismo. Las ultraderechas vienen a cancelar el periodismo independiente. No podemos esperar absolutamente nada de ellas, pero deberíamos poder esperar algo de parte de los gobiernos progresistas, que parecen no tener la menor idea de cómo conversar con el periodismo inteligente, insisten en modelos de concentración estatal y en dialogar solamente con aquellos que están embanderados con sus ideas. Esto nos lleva a una situación de cierta desesperación, porque yo no sé cuánto tiempo más los periodistas latinoamericanos, los buenos periodistas, los honestos, los que están, no te digo ni siquiera trabajando con la viejísima idea de la objetividad, sino quienes entienden el periodismo como un modo de construir y deconstruir la realidad, van a aguantar en estas circunstancias, porque además son estos periodistas muy jóvenes. Por el periodismo se pasa para irse a otros oficios porque no es rentable. Muchos de nuestros mejores periodistas se van a las empresas a trabajar en comunicación, a las universidades a dar clases, a las instituciones a producir estrategias de marketing, a escribir como ghostwriters para otros que publican bestsellers. Hay montones de modos de ganarse la vida que son más onerosos y mejor rentados que el periodismo. Entonces el periodismo está hecho con la sangre de los periodistas, no solo la de los que pasan la situación de los periodistas mexicanos, que además exponen sus vidas para ejercer el oficio, sino la atracción a sangre, el trabajo esclavo, la necesidad de estar permanentemente luchando para conseguir los recursos para poder pagar o el papel, o la página web, o las redes sociales, o lo que haya que pagar para poder hacer periodismo. Hacer buen periodismo no es barato. Hacer buen periodismo requiere recursos. Entonces, este es la principal imperfección de nuestro futuro. Vaya, pues pones muchísimos temas sobre la mesa muy, muy interesantes, pero a ver, trato de vincular esto que acabas de plantear con este ensayo magnífico que plantea Lisa en este libro. Hablas de este capitalismo, bueno, Cristian plantea esta idea del capitalismo postfinanciero en donde el periodismo se ha vuelto una mercancía que tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, en esta competencia, pero ciertamente se ha resquebrajado este modelo tradicional informativo, ¿no? Y tú hablas de cómo en medio de todo esto estamos viendo una competencia incluso de quienes hacen, pues llamemos, no sé si un periodismo independiente, pero un periodismo trabajado desde las redes, en donde estamos proponiendo esta especie de contenido fast track, snack, como tú lo planteas en tu artículo, ¿no? Y ahí, bueno, queda muy mal parado este periodismo de gran alcance, ¿no? ¿Qué es eso que tú nos estás planteando? ¿Cuáles son estos retos que nos impone justamente
este tipo de contenidos, Elisa? Sí, a ver, yo creo que lo que nos está pasando, y no voy a decir nada nuevo para nadie, que estamos inmersos, y más aún con el tema de la pandemia, en un mundo de infoestimulación. O sea, estamos todo el tiempo recibiendo información, y mucha información, que yo le digo snacks periodísticos, porque al final del día no sabemos lo que consumimos. Consumimos, vemos, y al final del día nos planteamos, yo hago el ejercicio muchas veces, es ¿cuál es la noticia del día de hoy? ¿Qué es lo importante saber? Consumimos tanto, vemos tanto, que nos quedamos como en una situación de que estamos atragantados, ¿no? Desde el punto de vista del consumo y también desde el punto de vista de la producción de contenidos. Entonces, estamos como inmersos en esta realidad y necesitamos parar un poco. Yo creo que llegó el momento de un capitalismo extremo que la pandemia nos puso también, nos lo tiró en la cara, y necesitamos parar desde dos lados, desde el lado del consumo y también desde el lado de la producción como productores de contenidos. Entonces, toda esta lucha, yo sé que es muy difícil porque después vienen los grandes medios y dicen, no, produzcamos más y hagamos más. Y necesitamos como inhalo, exhalo, parar un poco y decir, bueno, produzcamos menos, sobre todo los periodistas que realmente queremos comunicar, y queremos comunicar de temas que nos parece importante poner en agenda y de que se hable. Es como parar un poco y decir, bueno, produzcamos menos. Se están haciendo muchos ejercicios de producir por temporadas, ¿no? Entonces, en vez de producir todos los días como snack, como chorizos, como decimos acá, ¿no? Todo el tiempo, bueno, pensemos qué vamos a producir, qué le vamos a dedicar, y hacer mucho menos. Y me parece que hay como una mentirilla o un contraste de snacks versus periodismo de investigación profundo y de calidad para unas pocas personas que lo van a leer. ¿Cómo hacemos para que ese periodismo de calidad tenga un empaque atractivo? Porque no podemos pensar, también me parece que hay un error que muchas veces cometemos los periodistas, que hacemos periodismo para periodistas y para colegas. Entonces, ¿cómo, no perder el objetivo de que queremos llegar a la gente y que queremos llegar a los otros, ¿no? A nosotros, pero también a los otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer periodismo de calidad y bien empacado para competir un poco con estos snacks? Difícil, dificilísimo, porque además uno está muy acostumbrado a consumir, ¿no? A scrollear y consumir todo muy, muy rápidamente. Pero me parece que tenemos como un doble desafío. Lo que decía Cristian, sin duda, que me parece que hay una cuestión de recursos, de necesidad, para hacer buen periodismo, pero que también tenga un formato atractivo, sobre todo para las nuevas generaciones que sabemos que consumen de otra forma. Habrá tiempo de leer artículos largos, reportajes, están divinos, ojalá que sigan existiendo, pero ¿cómo hacemos también para atraer y enganchar a la gente y competir con estos snacks cargados de sal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? La cultura del TikTok, ¿no? La cultura del TikTok, en donde pareciera que todo lo corto es ahí. Bueno, en fin, es un gran debate, sin duda. Pero con lo corto también podemos comunicar muchas cosas. Tenemos que plantearnos ante el tema y decir cómo podemos generar de esto contenidos que estén buenos y que se puedan ir consumiendo de a poco. Ahora, con el tiroteo que hubo en Estados Unidos, se hicieron varios productos para TikTok y contenidos para TikTok que realmente estaban buenos, que tenías que ver muchos para contar la historia completa, pero que te van metiendo, y me parece que también es como en esto de la discusión que tuvimos durante mucho tiempo sobre el futuro del periodismo, es también golpearnos un poco nosotros los periodistas la cabeza contra la pared y entender que los públicos quieren otra cosa muchas veces.
y que nosotros queremos llegar a esos públicos, porque estamos acá brindando un servicio social y tratando de generar agenda y que se hable de determinados temas. Entonces me parece que está bueno también cuestionarnos a nosotros mismos de dónde estamos. Esto no quiere decir salir a hacer snacks y hacer porquerías para vender, no. Es cómo podemos ante el tema pararnos y decir, hagamos formatos que estén buenos, que sean vistosos, que tengan lindas ilustraciones, es como un todo, ¿no? Y hacer mucho menos, ¿no? Yo sé de la teoría de hacer menos y mejor hecho, porque callarnos un poco, los periodistas hablamos demasiado. Entonces... Bueno, a veces hace falta, Elisa. Yo quiero invitar al público a que lean parte de tu artículo, de todo lo que hemos planteado, porque vamos ahora a conectarnos directamente, bueno, pues hasta Argentina con Silvina Hegui, perdón, no sé si mencioné bien su apellido, para pues hablar de esta parte que también conecta con el tema de cómo se ha trastocado, ¿no? El modelo tradicional o el ecosistema mediático, ¿no? A partir de los grandes corporativos. Así es que no quiero despedirme de ti, Elisa, sin que nos digas cómo podemos acceder a este libro. Sé que hay también una versión digital. Sí, está la versión digital que después podemos compartir con los oyentes y con quienes están mirando el link para descargar la versión digital, y pronto ahí tienen que mirar a Cristian, llegará la versión impresa también. Acá. Y me parece que nada, que está buenísimo porque es un debate que sigue, bueno, que no para nunca, ¿no? Este futuro que estamos construyendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Elisa. Y bueno, pues déjenme hacer una muy breve pausa porque nos vamos a conectar con Argentina, con la directora de estrategia del diario AR. Así es que no se vayan, volvemos. Y quiero, bueno, pues conectar esto que tú estabas planteando, Elisa, con algo que dijo Cristian, a partir de la infoestimulación, ¿cómo le hacemos también? Porque como el periodismo se conecta directamente con el estado de nuestras democracias, estamos viviendo una infoestimulación también de propaganda, de bandos, ¿no? ¿Dónde nos colocamos los periodistas, ¿no? Y qué tipo de preguntas y qué tipo de reflexiones hacemos en medio de esto. Volvemos, si les parece, en un momento. Gracias por continuar aquí en Debate 22. Continuamos con esta deliciosa conversación sobre el futuro del periodismo en América Latina y se suma en este bloque Silvina Hegui, quien es directora de estrategia del diario AR. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Platicábamos, bueno, que tu ensayo, ¿no? de este libro, Futuro Imperfecto, pues habla de uno de los grandes temas de estos tiempos que tiene que ver con la transformación del modelo de negocio de los grandes consorcios mediáticos. Y tú en tu ensayo planteas, pues específicamente que quizá la pandemia aceleró, ¿no? Estos cambios, y hoy estamos en un momento en el que pues todavía no sabemos bien a bien dónde poner los pies. Cuéntanos un poco sobre eso que tú planteas, Silvina. Sí, la pandemia como todo aceleró y cambió y nos dio como de bruces con la realidad más dura, y en el modelo periodístico específicamente lo que surgió, o al menos desde la perspectiva de nosotros y nosotras los periodistas, es justamente que el modelo de negocio estaba en crisis, que todo había cambiado, que las empresas periodísticas habían tomado decisiones con respecto a nuestro trabajo y que casi nosotros no nos habíamos ni percatado de eso. Entonces ya la noticia y los periodistas no somos lo principal, y no es por ser una cuestión de cuidar nuestra área, pero el periodismo tiene una función pública, apunta al bien común y que cambie el modelo de negocios y la función que las empresas periodísticas, sobre todo los grandes conglomerados de medios, tienen o piensan respecto a eso, es muy importante. No es un tema de solamente que nos atañe a nosotras y a nosotros los periodistas.
o sea, se ha transformado y en esta transformación, Cristian, tú planteabas algo que me parece muy interesante, porque estamos como en dos frentes. Por un lado, ¿no? De cómo se sostiene este otro periodismo, llamémosle así, ¿no? Que es un periodismo independiente que además tú decías que en su mayoría está sostenido por los propios periodistas, y en medio de esto tenemos gobiernos, llamémosle progresistas, que ahora pues viene un impulso importante en América Latina, que tampoco saben bien a bien cómo jugar, ¿no? En esta nueva ecología mediática, Cristian. Sí, yo soy muy crítico siendo, digamos, públicamente una persona de izquierda, digamos, que ha apoyado de distintos modos y siempre críticamente los procesos progresistas que se han vivido en América Latina, digamos. No soy, claramente no soy el enemigo. Dirijo Revista Anfibia, una revista de crónicas y ensayos que ha marcado todo un estilo. Silvina Egui fue durante un tiempo nuestra jefa de redacción. Quiero decir, apostamos a un periodismo de ultra calidad, a un periodismo que está profundizando todo lo posible en alianza con la academia, en alianza con las artes, en alianzas con la ciencia, para poder salir de esa línea de flotación, del snack y del clickbait que proponen muchísimos medios. Proponemos cosas diferentes, pero vemos del otro lado que hay un prejuicio enorme con lo que significa la libertad creativa del periodismo, ¿no? Quiero decir, no es solamente la libertad de poder decir lo que quiero o de poder expresar mis opiniones, se trata también de la posibilidad de un periodismo innovador que requiere recursos, ¿no? Y los gobiernos progresistas no piensan darse políticas eficientes, inteligentes, modernas, futuristas, que puedan solventar de algún modo sin que se les esté mendigando publicidad oficial, sin que se les esté pidiendo por favor que pongan una pauta oficial, que recién veía las cifras de América Latina, te decía el 22%, no está discriminado en el estudio de la Fundación Gabo cuál es de esa pauta del 22% es de gobierno, de empresas privadas, pero es muy pequeña. Sabemos que en México esto cambió, que el presidente cuando asumió decidió retirar lo que se repartía y resignificarlo, y hay todo un conflicto ahora porque los periodistas, el presidente dice que les va a dar una obra social, un seguro social que no tenían, porque los medios tercerizaron las contrataciones. Es una situación muy preocupante. Pero yo creo que se trata de una cuestión de visión, de falta de diálogos y de falta de comunicación y de falta de organizaciones periodísticas. México es un país que no tiene sindicatos de periodistas, no hay una organización de periodistas fuerte, se juntan cuando matan a los colegas para poder marchar, para poder pedir, pero aún así no han podido construir un colectivo. Argentina es un país con sindicatos muy fuertes, ¿no? Pero aún así, digamos, tampoco existe otra cosa que no sea la publicidad oficial. Chile, que recién comienza el gobierno progresista, tiene la oportunidad de trazarse nuevas políticas. Hay que ver qué van a hacer con sus políticas de comunicación y cómo piensan esto que nosotros planteamos en periodismo, en nuestro libro Futuro Imperfecto, el periodismo del futuro, porque pensar el periodismo del futuro es pensar la democracia del futuro. Así es. Totalmente, y me parece... Sí, no, y me parece, para sumar a lo que dice Cris y unir las situaciones diferentes de distintos países, la precarización laboral que tuvieron los medios en América Latina, los grandes conglomerados, a lo largo de estos últimos 15 años, para poner una fecha de quiebre, lo que provoca es que nosotras y nosotros los periodistas solo estemos preocupados por sobrevivir económicamente, porque las condiciones de contratación se han modificado. Entonces existen periodistas que tienen por lo menos 4 o 5 trabajos, y en esa preocupación el debate empieza a ser solo salarial, y en esa búsqueda de lo salarial olvidamos estos debates profundos que está planteando Cristian en este momento. Entonces me parece que es un doble trabajo, justamente. ¿Hacia dónde ves ese futuro al momento en que se resquebraja este modelo de negocio, Silvina? Es un gran desafío, pero no es un desafío solo de las empresas para sobrevivir. Me parece que es el gran desafío de los periodistas que tenemos en este momento, es pensar nuestra profesión, volver a ubicar cuál es el sentido, y a partir de ahí repensar y transformar las relaciones laborales, pero también la forma de comunicar y las propuestas, además. Hay que ser creativos, es el momento.
Sí, el tema de la creatividad, Jacarandá, se ha transformado realmente en una La cruzada innovación, ¿no? creativa. Creatividad e innovación. Nosotros Creo que se ha desde quedado o relegada. la creatividad y la innovación, pero no solo de la mano de la tecnología, porque muchos hablan de la innovación como si se tratara de usar mejor la tecnología, las redes sociales o el mundo digital. No se trata de solamente eso. Se trata de la creatividad en la creación de narrativas y que sí, tienen que ser múltiples. Nosotros esta semana, no sé, yo estoy en México, estuve en Guatemala, llevo 3 semanas fuera de Buenos Aires, pero mi equipo de Revista Anfibia está trabajando en cubrir las elecciones en Colombia, en pensar el auge de las derechas en la Argentina, haciendo análisis con académicos y con narradores y contando estas grandes historias, pero al mismo tiempo publicamos un podcast sobre un personaje de la cultura basura de la televisión que hace toda una reflexión sobre su propia vida, es una biopic de un solo capítulo, y ayer un trozo de esa entrevista a Guido Zuller, que es un gran personaje de nuestra vida, de todos los que consumimos la televisión pop, tuvo 430.000 vistas en TikTok. Y te puedo asegurar que Guido Zuller y las elecciones en Colombia no tienen nada que ver, pero que hacer periodismo para nosotros, de aquí en más, es entender cómo se unen estos mundos y no quedarnos en la solemnidad periodismo que parece agonizar con cara de culo. ¿Se entiende? Muy bien dicho. Bueno, pues espero que esta agonía para hablar muy no se prolongue, por favor, y que bueno, menos con cara de culo. Que le pongamos un poco de chispa, de imaginación. Y me encanta eso que plantean, desafortunadamente, condenado tiempo tirano en televisión, pero de verdad yo estoy fascinada con este libro. Insisto en que tiene que venir a presentarlo aquí a México, por favor. A publicarlo. Hay un texto de Sergio Rodríguez de la Universidad Iberoamericana, hay un texto de Tania Montalvo de Animal Político de México, y hay textos de los medios independientes de todos los países. Sería realmente genial encontrar un aliado. Yo lo estoy buscando, así que aliado mexicano, acá estoy por 3 días más. Pues quiero agradecerles enormemente, de verdad, aunque haya sido muy poco el tiempo, me quedo con ganas y lo voy a hacer. Los voy a invitar a otro programa para seguir conversando. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Jacarandá. Gracias a vos, Jacarandá. De empezar a leer este libro que espero muy pronto se publique y además se presenta acá en México. Gracias, de verdad. Vayan a la editorial de la Universidad de San Martín, Unsamedita, y ahí lo pueden ver también digital. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Adiós. Chao. Gracias. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22 y el programa, recuerden, se queda en la cuenta de Noticias 22 Digital en YouTube. Nos vemos.